Qué gran pregunta la de una suscriptora. Dice que su perrita tiene 2 años. No vamos a mencionar el nombre porque menciona algo personal, pero dice su perrita tiene 2 años y nunca se había orinado en la cama. Ella se separó de su pareja y luego la perrita comenzó a orinarse en la cama. Después volvieron y la perrita se sigue orinando en la cama. Nunca lo había hecho eso antes. Otras personas también me han comentado lo mismo. Me dicen, bueno, tengo 11 años con este perrito o perrita y nunca había hecho esto, pero ahora se empezó a defecar en la almohada, o en el cuarto, en la cocina, en el baño. Pasa todo el tiempo. Me ha pasado a mí. Pasa. Pero ¿qué sucede? Cuando esto sucede, lo primerito que se hace es gritarle al perro o culpar al perro. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo haces? Y esto, que lo otro, que no sé qué, que se la sacamos a caminar tanto tiempo, hacemos esto, hacemos... Sí, bravo. Pero no te has dado cuenta los cambios que han sucedido dentro de tu casa. Todo el tiempo estamos cambiando cosas, todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas, todo el tiempo estamos... Aunque no sean cosas grandes, para el perro lo son, porque los perros son animales de rutina. Entonces, si lo sacas de la rutina, para ellos perfecto, está bien, pero reacciona de una u otra manera. Entonces, cuando tu perro orinó dentro de la casa, algo pasó que lo hizo hacerlo. Entonces, tenés que primero usar la lógica, llevar este problema, digamos llevar esta situación del pipí en la casa a la lógica, tráetelo a la lógica y busca qué es lo que pasó, desglosarlo, busca qué es lo que pasó. Entonces, he visto algunas veces que algunos perros, no vamos a entrar en medicina ni nada de eso, pero algunos perros con diabetes orinan bastante. Entonces, eso podría ser una de las razones y lo estás juzgando como un comportamiento, como behavioral, que es, esto es de comportamiento. Tendrías que ver con un médico o un veterinario. Algunos otros perros orinan de complaint o queja. Por ejemplo, están acostumbrados a que a cierta hora salen a caminar o comen y no tuvieron ese día, esa cierta hora, esa rutina, van y orinan. Eso es dominancia, pero lo hacen. Entonces, ¿quién tiene la culpa en este caso? Siempre el humano. Entonces me vas a decir, no, porque el perro lo está haciendo por dominancia. Sí, pero el perro lo está haciendo por dominancia porque el humano no ha sido dominante, no ha sido el líder. Por eso el perro lo está haciendo. Entonces, cuando tu perro orina dentro de la casa, no es para que le grites, no es para que le restregues la cara dentro del pipí, porque eso no va a solucionar nada y tu perro no te va a entender. Por el contrario, y no es para que le contés los años que ha vivido con vos y digas por qué ahora lo está haciendo. No. Es para que pongas atención en los detalles que han habido dentro de la casa, para que hagas un recuento de todo lo que ha sucedido dentro de la casa o con tu vida, o que han en cierta manera afectado o movido la vida del perro. Ese es el punto. Eso es lo que tienes que buscar. No tienes que buscar un culpable, porque si comenzamos a buscar un culpable, vamos a venir en un 360 y ¡boom! El culpable sos vos. Culpable sos vos porque está lacking, está falto de liderazgo, está falto de ejercicio, está falto de afecto. Entonces, aquí, en vez de buscar al culpable, lo que se tiene que buscar es la razón por la cual el perro está orinando, por la razón por la cual ahora está haciendo pupú dentro de la casa o en la almohada, que antes no lo hacía. Muchas veces me he topado con comentarios de antes no lo hacía y esto, aquello, lo otro, yo no sé por qué lo hace ahora, ya me tiene cansada. Sí, perfecto, ok. ¿Algo nuevo dentro de la casa? No, nada, es solo un cachorrito que rescatamos. Ok. ¿Algo nuevo dentro de la casa? No, nada, bueno, ya no vive mi tío con nosotros. Ok. Pero no sabías si ese perro estaba pegado a tu tío, no sabías si ese perro se llevaba muy bien con tu tío, tu primo, tu hermano, tu abuelo que ya no vive con ustedes. No, nada, solo nos mudamos de ciudad. Nos fuimos de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, nos mudamos de ciudad a otra ciudad. Ok, está bien.
No, solo nos mudamos de casa y ni lejos, a la siguiente casa. Sí, pero cuando llegaste a la siguiente casa, la nueva casa. Pero si él caminaba siempre por ahí. Sí, él caminaba por ahí, él pasaba por ahí, él conoce la casa y todo. Pero ¿qué hiciste cuando llegaron? Abriste la puerta y lo dejaste entrar. Entonces, ¿qué le dijiste con eso? Vas a ser el dueño de esta casa. Sos el líder de esta casa. Porque entraste primero. En el mundo animal eso importa bastante. Muchísimo. ¿Ok? Entonces, ahí tenés. Antes de culpar al perro, antes de enojarte por lo que el perro hizo, date cuenta que no te estás enojando con el perro, sino te estás enojando con vos mismo, porque tu perro te está diciendo, aquí en esta situación, en esta relación de humano-animal, está faltando algo que vos no estás dando. Prometiste ser el líder y no lo estás haciendo. Me estás poniendo a mí esa carga y yo no manejo esa situación. Yo soy un follower, yo soy un seguidor. Es lo que tu perro diría. Y es lo que tu perro está diciendo cuando se orina y se hace pupú dentro de la casa. Y como te dije, no vengas con que vivía tantos años con nosotros y nunca lo ha hecho. Sí, nunca lo ha hecho. Pero ha habido cambios que han afectado al perro en cierta forma. ¿Ok? Incluso, ok. Si te digo, mi tío que vivía con nosotros ya no está, es un cambio bien drástico. Pero el solo cambiar un mueble, el solo cambiar eso, el solo traer una cosa nueva a la casa, el solo traer una computadora a la casa, el solo traer esa esencia nueva a la casa. Solo esa esencia nueva. Sí, solo una nueva esencia. Ya el perro ya le levanta el instinto de proteger la casa, porque en ese momento él es el líder de la casa. Entonces le levanta el instinto de marcar y dejar saber a esa esencia nueva. Una esencia nueva, ok, hay que dejarle saber de que aquí existe un perro que está a cargo de todo esto, porque los humanos no lo están. Los humanos no están siendo líderes. Entonces, a esa esencia nueva que está por ahí, le voy a dejar una esencia también, para que sepa que aquí hay alguien a cargo. Entonces, no lo voy a alargar más. No lo voy a alargar más. Esto te queda así que clarísimo. Ya te dije, cualquier situación entre relaciones de humanos y esto, aquí o lo otro, afectan al perro. Una esencia nueva afecta al perro. Como te dije, mover los muebles del lugar afecta al perro. Vos puedes hacerlo, claro que sí. Siempre y cuando domines la situación. Siempre y cuando seas el líder de la situación, vos puedes mover los muebles como querrás. Claro, no va a faltar alguien que diga, sí, entonces ahora no puedo mover los muebles por mi perro. No. No. Los puedes mover, sí, pero vas a tener reacción. Vas a tener reacción. ¿Por qué? Porque no estás siendo el líder que prometiste. Ahora, si sos el líder, puedes mover los muebles de para acá, para allá, para acá, los puedes poner para arriba, como sea, que no hay ningún problema. Que tu perro va a aceptar la situación porque vos sos el líder y sabes por qué lo estás haciendo. Entonces, para aprender a ser el líder, hay otros videos aquí que te explican cómo. Y una de las maneras más básicas para aprender a ser, para ser el líder de tu perro, para mostrarle a tu perro que estás siendo el líder y que tenés el liderazgo de esta situación, es la caminata estructurada que está aquí en mi canal. Busca la caminata estructurada parte 1, parte 2 y parte 3. Está súper explicado y ahí vas a entender. ¿Ok? Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Dale compartir porque yo sé que conoces a alguien que está pasando por eso y que le va a ayudar muchísimo. Ayúdame a crecer esta comunidad para ayudar a más perros, porque muchos perros han sido restregados en el pipí, han sido maltratados porque se orinan. ¿Cuándo es el dueño quien tiene la culpa? A ese tu amigo que está maltratando o golpeando o regañando a su perro todo el tiempo porque se orina, compartirle este video. Esa es tu amiga que siempre reniega, que ya no lo aguanto, que esto, que aquello, que me toca lavar sábanas, que... Compartirle este video para que entienda y le vas a ayudar bastante. ¿Ok? Hasta la próxima. Gracias.